China y Japón. China tiene la cultura más antigua de la Tierra. Es también el único gran país del mundo que jamás ha estado bajo el dominio europeo. Durante 2.000 años, tras su unificación en el 221 a.C., el Imperio Chino no entró en contacto con ninguna civilización que pudiera parangonársele. A China no le interesaba el mundo exterior. Se consideraba inconcebible que los bárbaros de más allá de sus fronteras tuvieran algo importante que ofrecer. Fue la primera guerra del opio, en 1840 a 1842, la que obligó a China a iniciar sus contactos con Occidente. Sus guerras con Occidente la forzaron a abrir sus puertos al comercio extranjero, convirtiéndose en enclaves semicoloniales. Durante un siglo, su economía, sus puertos y sus industrias más importantes estuvieron a merced de las potencias extranjeras. El gobierno chino se convirtió, en palabras de Mao Zedong, en la oficina de contabilidad de nuestros amos foráneos. Los privilegios coloniales establecidos por Occidente en China en 1842 fueron finalmente abandonados un siglo más tarde, en 1943, en una época en que gran parte de China se encontraba dominada por Japón. Durante los primeros 50 años de su explotación por el capital europeo, China consiguió mantener marginadas las ideas occidentales. El gobierno chino buscaba refugio en el retorno a los antiguos caminos. Paradójicamente, no fue Europa sino Japón el responsable del cese del aislamiento intelectual chino. Durante siglos, los japoneses eran despectivamente llamados en China los piratas enanos, seres inferiores que habían copiado su civilización. En 1895, China fue duramente derrotada en una guerra con Japón y perdió Formosa. La derrota infligida por los piratas enanos fue la mayor humillación en toda la historia del Imperio chino. No obstante, la causa de tal humillación era evidente. Estribó en la capacidad de Japón para aprender de Occidente. Fue entonces cuando ciertos círculos intelectuales chinos concluyeron que el tradicional aislamiento debía cesar. La respuesta de Japón al desafío de Occidente fue distinta. Ya en el siglo XVIII, Japón llegó rápidamente a la conclusión de que, si quería evitar el destino de China, debía aprender los secretos de la fuerza de Occidente. La velocidad de la modernización japonesa no tiene paralelo en la historia del mundo moderno. En la década de 1850 sus islas estaban indefensas. Medio siglo más tarde, en 1905, infligió una derrota aplastante a Rusia, que durante la mayor parte del siglo XIX había sido considerada la mayor potencia militar del planeta. La transformación de Japón en un estado moderno empezó con la subida al trono del emperador Mutsuhito en 1867. Durante siglos, el emperador había sido una simple figura decorativa, dominada por un clan de nobles, los Tokugawa, que habían sido los auténticos gobernantes. Pero en 1867 los Tokugawa fueron derribados por reformadores que restauraron la autoridad y prestigio del emperador y lograron imponer un ambicioso programa de reformas. Mutsuhito dio a su reinado el nombre de Meiji, o Gobierno Ilustrado. Cuando murió en 1912, Japón poseía un gran ejército, una flota moderna y las bases de una economía industrial. Había conquistado Formosa y Corea, logrando establecerse en Manchuria, desde donde, en la década de 1930, iniciaría la conquista de China. Aunque insistía en su divinidad, Mutsuhito otorgó a Japón un sistema autocrático de gobierno modelado en el de Alemania de Bismarck, pero en el que los jefes militares tenían mayor influencia. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los competidores de Japón se vieron forzados a abandonar la lucha por la influencia en China para concentrarse en Europa. Japón aprovechó la situación para capturar la base alemana de Kiaocheu, en China continental, y tomar posesión de todas las islas alemanas al norte del Pacífico.
Incluso Estados Unidos, hasta entonces muy suspicaz respecto a las intenciones de Japón, reconoció formalmente, tras su entrada en la guerra, que Japón tiene intereses especiales en China. El problema de Extremo Oriente, escribió el ministro británico en Pekín al final de la guerra, puede definirse ahora como el problema de la hegemonía de Japón en China. La hegemonía japonesa en Extremo Oriente fue garantizada por una conferencia internacional celebrada en Washington en 1921 para discutir la limitación del armamento naval. Japón aceptó limitar su armada a un 30% de las de Gran Bretaña y Estados Unidos y abandonar Kiaocheu, aunque conservó las islas del Pacífico que había arrebatado a Alemania. A cambio de tales concesiones, consiguió que Occidente no construyese bases navales a una sorprendente distancia de sus islas. Gran Bretaña no construiría ninguna base naval al norte de Singapur, ni Estados Unidos al oeste de Hawái. Japón adquiriría así la hegemonía naval del Pacífico Occidental. Anthony Eden, ministro británico de Asuntos Exteriores antes de la crisis de Múnich, trató en varias ocasiones de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos acerca de Extremo Oriente, pero este país solo se comprometió a una condena moral de la agresión japonesa. Además de transformar la posición política de Japón, la Primera Guerra Mundial también lo convirtió por primera vez en un estado industrial. Ningún país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, obtuvo mayores beneficios económicos de la guerra. En toda Asia, Japón conquistó mercados que Europa había dominado en otro tiempo, pero a los que ahora era incapaz de atender a causa de la guerra, y se convirtió en una nación acreedora. Hasta 1914, Japón siempre tuvo déficit con su balanza de pagos. Solo durante los años de la guerra acumuló un excedente comercial de 1.400 millones de yenes, es decir, una suma mayor que el valor total de su producción industrial en 1913. Sus reservas de oro en el mismo periodo se incrementaron casi en un 100%. China desempeñó también un papel en la conversión de Japón en potencia hegemónica de Asia. A lo largo de la historia, la grandeza de un país se ha fundado invariablemente en la debilidad de sus vecinos. Este principio fue tan cierto en el Japón del siglo XX como lo había sido en la Roma clásica, la Francia de Luis XIV o la Alemania de Adolfo Hitler. La base del poder japonés consistía menos en su propia fuerza que en la debilidad de China. China era 12 veces mayor que Japón en extensión, incluso después de las conquistas de la era Meiji, su población era 8 veces mayor y sus recursos naturales muy superiores. A la larga, la modernización de China, comenzada a principios del siglo XX, la convertiría en la mayor potencia de Asia, pero a corto plazo destruyó su cohesión interna. En el intervalo, Japón dominó Asia. Los jefes militares chinos. Cada una de las dinastías que gobernaron China en los 2.000 años anteriores habían afirmado que su trono provenía del mandato del cielo. Cada vez que una dinastía era derribada, su desaparición se interpretaba, por parte del pueblo chino, como una señal de que el cielo le había retirado su mandato. Así ocurrió con la caída de los manchúes en 1911. Pero con ella se interrumpió el tradicional modelo dinástico. No le sucedió una nueva dinastía, sino una república inspirada por los ideales, foráneos, de la democracia. Por temor al efecto que causarían en el mundo exterior, y precisamente por ello China se aseguró de su divulgación en los Estados Unidos. La presión de la opinión mundial obligó a Japón a modificar sus exigencias más extremas, pero China se vio obligada a ceder el puerto de Kiaocheu y los privilegios de que disfrutaba anteriormente Alemania, así como a reconocer la presencia japonesa en Manchuria. En agosto de 1917 el gobierno de Pekín cedió a la presión estadounidense para entrar en la guerra junto a los aliados. En opinión de Estados Unidos, China podía asistir así a la conferencia de paz y denunciar las presiones japonesas.
Las delegaciones de China salieron hacia París al final de la guerra, confiadas en que el principio de autodeterminación que los aliados habían proclamado en Europa se aplicaría también en China. Lo que China no sabía era que Gran Bretaña y Francia ya se habían comprometido, mediante tratados secretos, a apoyar a Japón. El Tratado de Versalles obvió las reclamaciones chinas y reconoció formalmente la transferencia a Japón de la antigua base alemana de Kiaoche. El embajador de Estados Unidos en Pekín escribió: probablemente ningún otro país tenía tantos deseos de que se plasmara definitivamente el liderazgo estadounidense en París como China. Los chinos confiaban en Estados Unidos, confiaban en las frecuentes declaraciones de principios efectuadas por el presidente Wilson, cuyas palabras llegaron a los más recónditos lugares de China. Su decepción y desilusión fue total. Me preocupó pensar cómo recibiría el pueblo chino aquel golpe que significaba la destrucción de sus esperanzas y de su confianza en la equidad de las naciones. El trato dispensado a China por sus aliados transformó el nacionalismo chino en un movimiento de masas. Sus dirigentes fueron los líderes universitarios. El 4 de mayo de 1919, unos manifestantes que participaban en una marcha de protesta contra la Conferencia de Paz de París, organizada por estudiantes de la Universidad de Pekín, prendieron fuego a la casa de Tsao Hulin, quien había negociado la réplica china a las 21 exigencias, y golpearon a Chan Tsun-sian, el antiguo ministro chino en Tokio, quien logró salvar la vida gracias a la llegada de las tropas. El movimiento del 4 de mayo, como se lo conoció, se extendió a la mayoría de ciudades y pueblos y movilizó a 20 millones de personas en una serie de huelgas, manifestaciones y boicot de mercancías japonesas. Como respuesta a la presión del movimiento, los delegados chinos en la Conferencia de Paz de París se negaron a firmar el Tratado de Versalles, el cual dejaba de contar con la firma de las tres mayores naciones independientes del mundo, China, Rusia y Estados Unidos. Uno de los dirigentes del movimiento, en Hunan, era el joven Mao Zedong, entonces un ardiente nacionalista. En su folleto titulado La Gran Unión de las Masas Populares, escrito en julio de 1919, afirmaba: los jóvenes vivimos en el siglo XX, pero los dirigentes chinos todavía nos obligan a respetar las viejas tradiciones. El país está a punto de perecer, y sin embargo, ellos fijan carteles prohibiéndonos amar a nuestro país. Es la gran unión del pueblo chino. Compatriotas, debemos esforzarnos, debemos desarrollar al máximo nuestras fuerzas. El futuro es nuestro. En China, la protesta estudiantil era tan antigua como el mismo imperio. En el siglo I a.C., unos 30.000 estudiantes de la escuela imperial se unieron en una protesta organizada contra la destitución de un funcionario imperial. En varias crisis, durante los 2 milenios siguientes, los estudiantes de las escuelas y universidades reclamaron el derecho a actuar como portavoces de la opinión pública china. Las publicaciones del movimiento del 4 de mayo significaban que los estudiantes chinos, en 1919, recuperaban su papel. Hasta la Primera Guerra Mundial, los intelectuales chinos no se vincularon con las teorías marxistas. Es necesario señalar que Chen Tuxiu, que en 1921 sería el primer líder del Partido Comunista Chino, no buscaba la salvación de China en las ideas de Marx y Lenin, sino en la democracia y la ciencia, fundamentos de la civilización occidental. Sin embargo, el revés político de Versalles produjo en China, como en la mayoría de los intelectuales chinos, una profunda desilusión respecto a Occidente. Ningún sol se levanta para China en el oeste, dijo Chen. Transcurrido menos de un mes del Tratado de Versalles, la Rusia bolchevique renunció a todas las imposiciones zaristas contra China y le devolvió los territorios arrebatados. El contraste entre la conducta de Rusia y la de las potencias occidentales fue sorprendente. Sun Yat-sen, que era un ardiente occidentalista, abandonó Wilson por Lenin.
Los únicos aliados y hermanos del pueblo chino en la lucha por la libertad nacional, dijo en un manifiesto, en julio de 1919, son los trabajadores, campesinos y soldados soviéticos. Sun Yat-sen y los republicanos de Cantón, denominados ahora Kuomintang, o Partido Nacionalista, fueron ignorados por las potencias occidentales, pues esperaban el surgimiento de un caudillo militar lo suficientemente fuerte para imponer una dictadura. En cambio, los comunistas rusos ofrecieron a Sun Yat-sen y sus seguidores solidaridad y apoyo. En enero de 1922, delegados del Kuomintang asistieron en Moscú a un congreso de trabajadores de Extremo Oriente. En el otoño siguiente, uno de los mejores diplomáticos soviéticos, Adolf Hoffe, llegó a China para negociar una alianza con Sun Yat-sen. Ambos acordaron que el comunismo no es apropiado a las condiciones actuales chinas. Rusia prometió al Kuomintang armas, dinero y consejeros políticos y militares. Los consejeros políticos, inspirados en los principios del centralismo democrático, convirtieron al Kuomintang en una eficaz organización política. Los consejeros militares fundaron la Academia Militar de Ban Poa, la cual, en pocos años, proporcionó al gobierno de Cantón, anteriormente a merced de los jefes militares locales, un poderoso ejército. El primer jefe de la academia fue el joven y ambicioso general nacionalista Chiang Kai-shek. La alianza con Rusia aumentó la influencia del joven Partido Comunista. Durante varios años, algunos comunistas ocuparon cargos importantes en la administración. Mao Zedong dirigió el departamento de propaganda del Comité Central del Kuomintang. Chu Enlai, más tarde primer ministro de la República Popular China, fue el principal asesor político en la Academia Militar de Ban Poa. En 1925, en su lecho de muerte, Sun Yat-sen escribió la última carta al Comité Central del Partido Comunista Ruso. En ella puso su esperanza en la alianza de una China libre y fuerte con la Unión Soviética en la gran lucha por la emancipación de los pueblos oprimidos del mundo. Antes de su muerte, Sun Yat-sen soñó que los ejércitos del Kuomintang avanzarían hacia el norte desde Cantón y pondrían a China bajo el control nacionalista. En julio de 1926, el ejército del norte, al mando del general Chiang Kai-shek, salió de Cantón con el objetivo de convertir en realidad aquellos sueños. Menos de 2 años después, en junio de 1928, las fuerzas de Chiang Kai-shek entraron en la capital rival, Pekín. Al mes siguiente, dirigió a sus tropas hacia el monasterio de la Nube Verde, donde el cuerpo de Sun Yat-sen esperaba ser sepultado desde hacía 3 años. Ante el cadáver del líder, Chiang Kai-shek declaró solemnemente que la unidad de China había sido restaurada. No obstante, aquella unidad era solo nominal, pues si bien había logrado el apoyo de muchos de los jefes militares locales, estos no estaban bajo su control. El gobierno nacionalista nunca pudo librarse de su dependencia. Chiang Kai-shek no era admirador de Occidente, pero tampoco de la Rusia soviética. Regresó de una visita a Moscú, en 1923, convencido particularmente de que lo que los rusos llaman internacionalismo y revolución mundial, no es más que imperialismo, pero públicamente se expresó de modo distinto: si Rusia ayuda a la revolución china, ¿significa ello que deba implantarse el comunismo en China? No, quiere que llevemos a cabo la revolución nacional. Si los comunistas se unen al Kuomintang, ¿significa que pretenden aplicar el comunismo? No, tampoco lo pretenden. En privado sospechaba lo contrario. Los rusos, aunque tenían suspicacias sobre las intenciones de Chiang, creían que los comunistas chinos cooperarían con él hasta que fueran lo bastante fuertes para derribarle. Chiang Kai-shek decidió ahora que la expedición del norte no solo unificaría China, sino que debía destruir el comunismo. En abril de 1927 un levantamiento comunista le dio el pretexto para ocupar Shanghái,
e inició una sistemática persecución de comunistas, hasta entonces colaboradores suyos. El movimiento purificador, como se definió eufemísticamente al intento de exterminación del Partido Comunista Chino, se extendió rápidamente a otras partes del país controladas por las fuerzas nacionalistas. Durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Asia comenzó a transformarse lentamente pero de forma irreversible. Japón, que había iniciado su modernización mucho antes que otras potencias de la región, ya no era un país en desarrollo, era una potencia que buscaba su lugar en el equilibrio mundial. Su intervención en la guerra rusa y el envío de tropas a Siberia demostraron que ya no se limitaba a observar. Japón actuaba, tomaba posiciones y probaba su capacidad militar fuera de sus fronteras. Aunque con el paso de los años intentó aparentar cierta moderación, reduciendo parcialmente su ejército y participando en acuerdos internacionales, esa estabilidad era frágil y superficial. La democracia japonesa, aunque existente, carecía de solidez. Los gobiernos eran débiles y la influencia de los militares crecía en silencio, sin necesidad de imponerse de forma directa, simplemente ocupando el espacio que la política no podía controlar. Entonces llegó el golpe definitivo, la crisis económica mundial. El colapso del comercio internacional afectó directamente a Japón, especialmente a su principal producto de exportación, la seda, cuyo precio se desplomó, provocando un impacto devastador en la economía del país y en la vida de millones de personas. El descontento creció, la incertidumbre aumentó y en ese vacío el ejército comenzó a consolidarse como la única estructura capaz de ofrecer una salida. Muchos de sus oficiales ya no pertenecían a la élite tradicional, eran hombres de origen humilde formados en un contexto de crisis, con una mentalidad distinta, más directa y más radical. Para ellos, la solución no estaba dentro del país, sino fuera. La expansión se convirtió en una necesidad no solo estratégica, sino también económica y psicológica. En 1931, esa visión se transformó en acción. El incidente de Manchuria marcó un punto de inflexión. Una explosión en una línea ferroviaria bajo control japonés fue utilizada como pretexto, una excusa suficiente para iniciar una operación militar que ya estaba preparada. Las tropas avanzaron con rapidez, sin encontrar una resistencia organizada, ocupando el territorio en cuestión de semanas. El gobierno japonés, sorprendido por la velocidad de los acontecimientos, intentó intervenir, pero el control ya no estaba en sus manos. El ejército actuaba por su cuenta. En poco tiempo, la región fue completamente transformada y convertida en un nuevo estado, Manchukuo, una entidad aparentemente independiente pero en realidad controlada por Japón, bajo una estructura política diseñada para legitimar su presencia. La comunidad internacional reaccionó, pero sin fuerza. La Sociedad de Naciones condenó la acción, pero no impuso consecuencias reales. No hubo intervención ni presión efectiva. Japón interpretó esa respuesta como una señal, una confirmación de que podía avanzar sin oposición directa, y decidió abandonar la organización, rompiendo definitivamente con el sistema internacional establecido tras la Primera Guerra Mundial. El equilibrio global volvía a desmoronarse lentamente, sin ruido, pero con consecuencias profundas. Mientras tanto, en China, la situación era aún más compleja. El país seguía fragmentado, dividido entre distintas fuerzas políticas y debilitado por conflictos internos. En ese contexto emergía una figura que marcaría el futuro del país, Mao Zedong. Su liderazgo no surgió desde las ciudades ni desde las élites, sino desde el campo, desde las zonas rurales donde la población vivía en condiciones extremas y donde el control del gobierno era limitado. A diferencia de otros líderes, Mao comprendió que la fuerza de China no estaba en sus instituciones, sino en su gente, en los campesinos, en aquellos que no tenían poder pero sin número y resistencia.
Su estrategia rompía con los modelos tradicionales. No buscaba enfrentamientos directos ni pretendía conquistar ciudades de forma inmediata. Su enfoque era diferente: construir desde abajo, resistir, desgastar y avanzar poco a poco. Era una guerra distinta, una guerra prolongada basada en la paciencia, en el conocimiento del terreno y en la capacidad de adaptarse. Mientras Japón avanzaba desde el exterior, China se reorganizaba desde el interior, y entre ambos movimientos el conflicto se hacía inevitable. Hacia allá no era un escenario secundario. Se estaba convirtiendo en el centro de una nueva etapa, una etapa marcada por la expansión, la resistencia y la transformación total del equilibrio mundial. La situación en China no tenía precedentes en la historia moderna. Las tensiones acumuladas durante décadas, las influencias externas y la debilidad interna habían creado un escenario completamente inestable. En ese contexto, Mao Zedong emergía como una figura distinta, un líder que no encajaba en los esquemas tradicionales de poder ni en las estrategias políticas convencionales. A diferencia de otros dirigentes, Mao no confiaba en la fuerza de las ciudades ni en el control institucional. Su enfoque estaba centrado en el campo, en las zonas rurales donde vivía la mayor parte de la población china. Para él, la revolución no debía construirse desde arriba, sino desde abajo, organizando a las masas, dándoles conciencia, estructura y propósito. El Ejército Rojo no era solo una fuerza militar. Era también una herramienta política, un instrumento para educar, movilizar y transformar a la población. Su objetivo no era únicamente combatir, sino convertir a los campesinos en una fuerza revolucionaria capaz de sostener un cambio profundo y duradero. Mientras tanto, la presión externa no dejaba de crecer. La agresión japonesa, que ya había comenzado en etapas anteriores, se intensificaba. Este conflicto no solo afectaba al territorio, sino también a la percepción de China sobre el mundo. Si en el pasado el país había intentado mantener cierta relación con Occidente, ahora la situación era distinta. La nueva agresión japonesa, mucho más amplia y sistemática, generó un cambio de mentalidad. China comenzaba a distanciarse de las potencias occidentales, entendiendo que el equilibrio internacional no ofrecía garantías reales de protección. Este contexto, marcado por la presión externa y la fragmentación interna, creó las condiciones necesarias para que el movimiento comunista ganara fuerza. La historia reciente de China, desde las guerras del opio hasta la consolidación del nuevo modelo político, podía interpretarse como un periodo de transición. Un intervalo en el que el país buscaba redefinir su identidad, su estructura y su posición en el mundo. A medida que avanzaba el siglo, China volvió a adoptar una postura de aislamiento, similar a la que había mantenido en siglos anteriores. Pero esta vez no se trataba de una decisión basada en la autosuficiencia cultural, sino en la desconfianza hacia un sistema internacional que había demostrado su incapacidad para mantener el equilibrio. En este contexto, la estrategia revolucionaria de Mao evolucionó. Aunque en teoría adoptaba elementos del marxismo clásico, en la práctica se adaptaba a la realidad china. El protagonismo del proletariado industrial, central en otros modelos, quedaba en segundo plano. En su lugar, el campesinado se convertía en el núcleo de la revolución. Esta transformación no era menor. Significaba redefinir completamente el concepto de lucha revolucionaria. La revolución ya no se concebía como un levantamiento urbano inmediato, sino como un proceso prolongado, basado en la acumulación de fuerza en el campo, en el desgaste progresivo del adversario y en la construcción de una base sólida antes del enfrentamiento decisivo. Lin Piao, uno de los colaboradores más cercanos de Mao, formuló esta idea de manera clara. Según su visión, el mundo podía entenderse como una relación entre ciudades y campos a gran escala.
Las potencias industrializadas representaban las ciudades del mundo, mientras que Asia, África y América Latina constituían el campo. Desde esa perspectiva, la revolución global no debía iniciarse en los centros de poder, sino en las periferias. El objetivo era rodear las grandes estructuras desde fuera, debilitarlas progresivamente hasta hacer inevitable su caída. La estrategia china se convertía así en un modelo más amplio. Ya no era solo una respuesta a la situación interna del país, sino una propuesta que podía aplicarse a nivel global. De esta manera, la revolución en China dejaba de ser un fenómeno aislado y pasaba a formar parte de una transformación más profunda. Una transformación que no solo afectaría al equilibrio interno del país, sino también al orden internacional en su conjunto. Lo que estaba ocurriendo en Asia no era un conflicto aislado. Era el inicio de una transformación más profunda. Un cambio en el equilibrio del mundo. Mientras Europa se preparaba para una guerra. En el este, otra fuerza comenzaba a tomar forma.